Shalom. Vamos a revisar dos parashiot en esta ocasión, las parashat Matot y la parashat Masé. En el lector 6 vamos a hablar acerca de la tierra prometida. Voy a comenzar con la lectura en el capítulo 32 del libro de Bemidbar, con lo cual vamos a cerrar este escrito, el cuarto documento que dejó para nosotros Moshe Rabenu. Entonces, a partir del capítulo 32, versículo 1, doy lectura y luego inicio con explicaciones. Y los Bené Reuben y los Bené Gad poseían abundante ganado, muy imponente. Observaron la tierra de Yaser y la tierra de Gilad, y aquí que el sitio era lugar para ganado. Entonces los Bené Gad y los Bené Reuben vinieron y declararon a Moshe y a Elazar HaKohen, así como a los líderes de la asamblea, diciendo: Atarot, Dibón, Yaser, Nimra, Heshbón, Elalé, Sebam, Nebo y Boán. La región que Adonai abatió delante de la asamblea de Israel es tierra para ganado, y tus siervos poseen ganado. Y dijeron: si hemos hallado gracia en tus ojos, que sea entregada esta región a tus siervos en posesión. No nos hagas cruzar el Iardén. Moshe dijo a los Bené Gad y a los Bené Reuben: sus hermanos entrarán en guerra y ustedes permanecerán aquí. ¿Y por qué detendrán ustedes el corazón de los Bené Israel de pasar a la tierra que Adonai les ha entregado? Así hicieron los padres de ustedes cuando los envié de Kadesh Barnea para observar la tierra. Ellos subieron hasta el valle de Eshcol y vieron la tierra, y retuvieron el corazón de los Bené Israel para no ir a la tierra que Adonai les había dado. Entonces se encendió la ira de Adonai en ese día y juró diciendo: si es que los hombres que subieron de Mizraim de 20 años en adelante verán el suelo que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, pues no me siguieron plenamente, excepto Caleb ben Yefoné, a Kenisi y Joshua ben Nun, ya que ellos sí siguieron plenamente a Adonai. La ira de Adonai se encendió contra Israel y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta el día de toda la generación, hasta el fin de toda la generación que hacía el mal a los ojos de Adonai. Y aquí que ustedes se han levantado en lugar de sus padres una escuela de hombres pecadores, para añadir aún más al ardor de la ira de Adonai contra Israel. Pues si ustedes se vuelven tras él, entonces Adonai él volverá a dejarlo en el desierto, y ustedes habrán destruido a todo este pueblo. Ellos se aproximaron a él y dijeron: edificaremos aquí rediles de ovinos para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Pero nosotros rápidamente nos armaremos al frente de los Bené Israel hasta que los hayamos llevado a su lugar, y nuestros niños permanecerán en las ciudades fortificadas a causa de los habitantes de la tierra. No regresaremos a nuestras casas, sino hasta que cada hombre de los Bené Israel haya tomado posesión de su patrimonio, pues no heredaremos junto con ellos al otro lado del Yardén en adelante, ya que nuestro patrimonio habrá llegado a nosotros a la ribera oriental del Yardén. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de este punto que es considerado con respecto de la tierra prometida en esta sección de Matot, en el Olé número 6. Shishim. Habla del momento en el cual el pueblo está a punto de cruzar el río Yardén, pero ya se han conquistado ciertas tierras al margen oriental del río Yardén, y dos tribus principalmente estaban interesadas, tal como leemos en el texto. Estaban interesadas porque era un lugar próspero, o que les procuraría la prosperidad para ellos, a causa de que ellos eran ganaderos, eran pastores. Luego entonces habían considerado que ese lugar, esa tierra, era pues benéfica para su ganado y para su prosperidad. Esto es lo que nosotros
dentro de el judaísmo conocemos como la parnasá, el sustento. Alcanzar el sustento. Una preocupación obviamente muy normal dentro del ser humano que pueda hacerse de conseguir la parnasá. Ahora, el propósito principal, que es lo que está juzgando aquí Moshe, porque ve que se puede estar cometiendo un error con estas dos tribus y que pueden estar emulando, copiando las actitudes que tuvieron los Meraglim cuando 40 años atrás fueron enviados a estas tierras del otro lado del Jardín para observarlas y después de eso llevar el mensaje al pueblo y promover su conquista. En lugar de eso, más bien difamaron la tierra y eso decayó en el corazón del pueblo. Así que con esta actitud muy semejante, pudiera ser muy semejante a esas acciones tomadas por los Meraglim. Así que Moshe aclara que esta no sea la situación de estas dos tribus. Se va a quedar también una media tribu también en esta margen del Jardín. Estaba buscando que no se emulara esas acciones tomadas por los Meraglim, por estos 10 espías, porque podría acarrear un nuevo castigo para el pueblo y se aumentaría los años, la cantidad de años que el pueblo permanecería en el desierto. Ahora, aquí debemos entender que la razón principal es porque el objetivo, el propósito de que nuestro pueblo haya salido de Mitzrayim es que se pueda alcanzar la tierra de Kenán. Este es el objetivo principal. Entre tanto se alcanza la tierra de Kenán, porque va a durar muchos años de conquista. La tierra de Kenán es alusiva, alude al plan divino que se conoce como la Geulá. Siempre les he dado a conocer que existe la Golá, que es el exilio, y la Geulá, que es la redención. El origen de la Golá se dio cuando nuestros ancestros, Adán y Jabá, que es una alusión de nuestro origen que nosotros tenemos en Dios, que toda persona, que toda la humanidad tiene en Dios. Entonces nosotros tenemos una conexión con Adán y Jabá. Nuestro espíritu sale de esta pareja que dentro del estudio más profundo de la Torá, que conocemos como la Kabbalah, que es su libro máximo, el Zohar, nos menciona que esta presencia de Adán se conoce como Adán Kadmon, el hombre primordial. O sea, de donde surge todo hombre, toda persona, hablando como hombre de toda la humanidad, de toda persona. Entonces, nosotros tenemos que nuestro origen está en Dios. Y ese origen no ha sido separado, sino únicamente a nivel de nuestras conciencias, a nivel de que ya nosotros no podemos percibir nuestra conexión con la divinidad. Que nosotros hemos sido exiliados en el sentido de que estamos alejados del conocimiento de que tenemos una relación permanente en Akadosh Baruj Hu, que fuimos exiliados, Golá, Galut, fuimos exiliados de Gan Eden. Gan Eden es el lugar en el cual nosotros tenemos una comunicación directa con Akadosh Baruj Hu, pero a causa de haber consumido el fruto que no debíamos comer,
nosotros fuimos separados de ese Gan Eden. Por lo tanto, estamos en Galut. Ahora, lo que se propone es la Geulá, o sea, volver a ese estado de relación con Akadosh Baruj Hu, de poder hablar cara a cara con Akadosh Baruj Hu como Adán y Javá. O sea, nuestro origen es ese. Nuestro origen es ese. Solo que hacemos conciencia de nuestra existencia al venir a esta tierra. Y el propósito es la Geulá, o sea, retornar a esa relación que teníamos con Hashem en Gan Eden. Esa es la Geulá. Así que, mientras tanto, la forma que la Torá nos hace saber que estamos en ese proceso de retorno de Geulá, la Torá lo plasma como la tierra prometida, como la tierra de Canaán. Siempre les he mencionado que la Torá habla de forma simbólica, no habla de forma histórica, habla de forma metafórica. O sea que al hablar de la tierra de Canaán, está hablando de Gan Eden, de que nosotros debemos volver a Gan Eden. Mientras no volvemos a Gan Eden, la Galut, el exilio, nos hace tener exigencias en esta tierra naturales de nuestra biología, de nuestro ser. Y uno de ellos precisamente es alcanzar la Parnasá, o sea, el sustento diario. Una de las cosas que nos ocupan es alcanzar el sustento diario, la Parnasá. Entre tanto, nosotros vamos a Gan Eden. Es una preocupación genuina, es una necesidad genuina que todos y cada uno de nosotros estemos preocupados por alcanzar el sustento, la manutención. Pero el propósito general es alcanzar Gan Eden. Esto es lo que Moshe le hace saber a estas dos tribus que se presentan ante él y Elazar HaKohen para que le entreguen esa fracción de tierra que está antes de cruzar el Jardín. Entonces dice, pero no van a ignorar que el propósito es que todos tengan su porción en la tierra de Canaán. Ustedes tendrán esta fracción aquí, pero hasta que todo el pueblo tenga lo que le corresponde, entonces podrán volver a disfrutar de su tierra, de esa fracción entregada antes del Jardín. Así que el propósito siempre es alcanzar la tierra de Canaán, la tierra prometida, que es Gan Eden. Por lo tanto, entre tanto, nosotros vamos a Gan Eden, debemos preocuparnos por la Parnasá, por adquirir el sustento, por adquirir el alimento, sin olvidar que toda la humanidad, porque Israel representa a toda la humanidad, recuerde que es el Adán Kadmón, y aquí al pueblo, lo que es el pueblo alcanzar la tierra prometida, es la humanidad alcanzar Gan Eden. Esa es la relación. Entonces todos debemos preocuparnos porque entre tanto la humanidad alcanza Gan Eden y debemos favorecerla para que alcance Gan Eden, no por el hecho de que de algún modo los nuestros ya estén disfrutando de esta fracción que está antes del Jardín, ya uno se olvida e irrespeta el pacto de que cada uno tenga la fracción prometida. Entonces,
el propósito principal es que toda la humanidad alcance Gan Edén, y aunque nosotros ya hayamos recibido por anticipado nuestra porción, debemos hacer para que la humanidad entera alcance su porción. Bueno, entonces esto es de lo que al final de cuentas está hablando esta Parashat Matot. Ahora me voy a la Parashat Masé, que está en el capítulo 35 a partir del versículo 9. Voy a dar lectura y luego doy explicación. Adonai habló a Moshe para decir: habla a los Bené Israel y diles, cuando crucen el Jardín hacia la tierra de Canaán, designarán para ustedes ciudades, serán ciudades de refugio para ustedes, y allí huirá el homicida, el que haya matado a una persona sin intención. Estas ciudades servirán para ustedes de refugio del vengador, para que el homicida no muera hasta que se pare delante de la asamblea para el juicio. Y en cuanto a las ciudades quedarán, 6 ciudades de refugio serán para ustedes. 3 ciudades darán al otro lado del Jardín y 3 ciudades darán en la tierra de Canaán. Serán ciudades de refugio. Para los Bené Israel, para el prosélito y para el residente en su interior, estas 6 ciudades serán de refugio, para que huya allí todo el que mate a una persona sin intención. Y si lo abatió con un instrumento de hierro y muere, asesino es. Ciertamente será matado el asesino. Y si lo abatió con una piedra de mano, de la cual pudiera morir y muere, asesino es. Ciertamente será matado el asesino. O con un instrumento de madera de mano del cual pudiera morir, lo abatió y muere, asesino es. Ciertamente será matado el asesino. El vengador de la sangre es el que matará al asesino. Cuando se tope con él, lo matará. Y si con odio lo empujó o arrojó sobre él en emboscada y muere, o si con enemistad lo abatió con la mano y muere, ciertamente será matado el atacante, asesino es. El vengador de la sangre matará al asesino cuando se tope con él. Pero si súbitamente, sin enemistad, lo empujó o arrojó sobre él cualquier objeto sin emboscada, o con cualquier piedra de la cual pudiera morir, sin haberle visto, haciéndola caer sobre él y muere, pero sin ser él su enemigo ni procurar su mal, entonces la asamblea juzgará entre el atacante y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. La asamblea librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la asamblea lo devolverá a su ciudad de refugio, a donde había huido, y él permanecerá allí hasta que muera el Cohen mayor, a quien había ungido con el aceite sagrado. Pero si el homicida alguna vez sale de los límites de su ciudad de refugio a donde había huido, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera de los límites de su ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida, no tendrá culpa de sangre, pues deberá permanecer en su ciudad de refugio hasta que muera el Cohen mayor, Cohen Gadol, y luego que muera el Cohen Gadol, el homicida podrá regresar a la tierra de su patrimonio. Estas serán las leyes para ustedes, un estatuto de ley para sus generaciones en todos sus asentamientos. Cualquiera que mate a una persona por boca de testigos, se matará al asesino. Pero un solo testigo no testificará acerca de una persona para morir, y no aceptarán rescate por el alma del asesino que sea un malvado de morir, sino que ciertamente será matado. Y no aceptarán rescate por el escapado a su ciudad de refugio, para que pueda regresar a habitar en la tierra antes de morir el Cohen. Y no causarán culpa a la tierra donde ustedes estén, ya que la sangre provoca culpa a la tierra,
pues la tierra no tendrá expiación por la sangre que fue vertida en ella, sino con la sangre del que la virtió. Y no contaminarán la tierra donde ustedes habitan, en medio de la cual yo resido, ya que yo, Adonai, resido en medio de los Bené Israel. Bueno, esto es lo que vamos a hablar ahora, un tema que es bastante importante, y continuando con esta lección sobre la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Una vez que se ocupe la tierra prometida, de lo que venimos hablando desde la Parashat Matot, una vez que se ocupe la tierra prometida, se van a distribuir ciudades en donde van a vivir principalmente aquellos que no tienen herencia dentro del pueblo de Israel. Y estas ciudades son las ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio tienen principalmente la función de proteger a un hombre que mató de forma accidental, no de forma intencional, sino que hirió y mató a otro hombre de forma inintencional, sin intención. Porque el texto describe que la persona que haga morir a alguien más de forma intencional, esta persona también se le quitará la vida. Esto es lo que dice el texto. Y hay una razón porque la santidad de Akadosh Baruj Hu amerita una acción disciplinaria de este modo. Y es lo que vamos a entender. Ahora, también tenemos la función de estas ciudades es para el que hirió y mató a alguien sin intención, o sea, de forma accidental, pero que finalmente murió. Dada la naturaleza humana, sobre todo en aquellos tiempos donde el desarrollo espiritual todavía no alcanzaba el grado de entender cómo hacer una justicia de lo más humana. Y había más bien emociones y sensaciones de la naturaleza humana muy salvajes, muy bestiales. Como si alguno tomó la vida aún de forma accidental de un pariente, de un familiar, entonces se despertaba en la persona el deseo de venganza, el deseo de derramar la sangre de aquella persona, pero obviamente no se puede averiguar si tal homicidio, si tal muerte ocurrió de forma intencional o sin intención. No se puede averiguar de inmediato. Entonces, apenas ocurre el suceso, la persona que tomó esa vida sale huyendo hacia esas ciudades de refugio. Eso es lo que establece la ley. Sale huyendo a esas ciudades de refugio. Como les decía, si se halla durante un juicio, porque una vez que llega a esas ciudades de refugio, va a estar sujeto a un juicio en el que se va a delimitar su responsabilidad, si tenía intención o no. Y no solamente se marca la intención desde la averiguación de palabra, sino desde los hechos, desde los propios hechos. Busca averiguarse, busca saberse si hubo intención o no. O sea, a través de la herramienta que lo privó de la vida a esta persona.
sea, se juzgan incluso los propios actos conectados a cierta intención. Y también la intención desde el modo verbal, desde la palabra. Así que si se encuentra que esta persona sí le quitó la vida de forma intencional, es llevado al castigo fatal. También le es quitada la vida. O sea que la pena de muerte es avalada por la Torá. En otras palabras, al homicida se le puede dar muerte. Homicida intencional. Ahora, si en ese juicio la persona se comprueba que fue accidental lo que ocurrió, entonces esta persona deberá estar sujeta a vivir en el encierro dentro de esa ciudad de refugio. Si esta persona sale, puede el vengador de la sangre tomar esa vida y hacer vengar la sangre derramada de su pariente o su familiar. Ya, esta es la ley. Hay un momento en el cual la Torá no contempla, sin embargo está implícito. Cuando esta persona que fue considerada que el acto fue de forma accidental, dado el juicio que se lleva a cabo, se extiende el perdón del vengador de la sangre. O sea, hay un perdón, porque se entiende que no fue que no fue intencional, sino accidental. Entonces, existe la posibilidad del perdón. Y se da. Sin embargo, aún así, la persona no es liberada. Aunque exista un perdón de parte del vengador de la sangre, la persona se queda en la ciudad de refugio. Incluso si se lleva a cabo el juicio y él sale sin culpa, y obviamente va a entrar un momento de teshuvah, porque al final una persona queda conmocionada de forma grave por haberle quitado la vida a alguien más y entiende que todo ha sido desde el lado de una víctima, siendo una víctima, pero aun cuando llegue a teshuvah y reflexión de los acontecimientos, esa persona sigue en las paredes de la ciudad de refugio, sigue dentro de las paredes. O sea, no puede salir, no puede salir. Lo único que puede hacer salir a este hombre de la ciudad de refugio y de este modo alcanzar a olvidar todo asunto, pues el vengador de la sangre ya no tiene derecho de privarlo de su vida, sino bajo una sola situación, una sola condición. Y la condición es que muera el Cohen Gadol, el Cohen Hagadol. La muerte del Cohen Hagadol libera a la persona de la ciudad de refugio, es decir, vuelve a la libertad, vuelve a su patrimonio, vuelve a lo suyo. Y esto nos debe hacer entender con respecto del propósito de nuestra vida en esta tierra. Así como nosotros tenemos obligación de Parnasá, entre tanto llegamos a la tierra prometida, hay situaciones en la vida que tenemos que buscar, que es el propósito en la vida. O sea, nosotros debemos encontrar nuestro propósito en la vida
Y el propósito en la vida es volver a nuestro patrimonio, o sea, a Gan Edén. Pero por causa de la naturaleza humana, este incidente que se escapa completamente del control de todos, pues nos sigue impidiendo el acceso a Gan Edén, a nuestro patrimonio, que es la tierra prometida, hablando simbólicamente, como les platico. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos nuestras tendencias al mal, el Yetzer Hará. Porque aún cuando no tengamos intención, podemos producirle el mal, el daño a los demás. Esto es una condición de la naturaleza humana. Así como buscamos la Parnasá, una condición de la naturaleza humana es que no está en control de todo lo que sucede en esta tierra. No puede tener control de todo. Y aun cuando intencionalmente no quisiera ejercer ciertos actos, los ejecuta y puede llevar a lesiones a los demás. ¿Por qué? Porque esta es la situación de este mundo, del Olam Hazé, en donde se mueve nuestro instinto al mal, el Yetzer Hará, y no podemos evitarlo. Aun cuando él no tuviera la intención, de todos modos queda sujeto a la ley de las ciudades de refugio. Y a pesar, esto que vengo a platicar es muy importante, y a pesar de que por los sucesos a él le sean perdonadas las cosas, como el vengador de la sangre puede llegar a perdonarlo a él, aún así esta persona no queda libre. Es importante el perdón, pero la persona no queda libre. La persona sigue sujeta a lo que sucedió, al daño que provocó aún sin intención. Sigue sujeta, está encadenado en este mundo. 2. Aun cuando el hombre sea perdonado y él medite dentro de esa ciudad de refugio donde vive en medio de levitas, de Kohanim, de gente espiritual, por lo tanto es promovido a Teshuvá, a arrepentimiento, y lo hace, aún así queda sujeto a la ciudad de refugio. El perdón tiene un valor muy importante, la Teshuvá tiene un valor muy importante, el arrepentimiento tiene un valor muy importante, pero no resuelve la situación de Yetzer Hará, de la inclinación al mal, de todo lo que sucede en esta tierra y que nosotros, aunque no querramos, provocamos. Viene la muerte del Cohen Gadol, pero en ningún momento la muerte del Cohen Gadol es expiación por lo que él hizo. No es expiación de lo que él hizo. La muerte del Cohen Gadol lo único que hace es sacarlo a la libertad. No expía por lo que él hizo. Pero la muerte del Cohen Gadol advierte algo, nos da a conocer algo. Una señal de entender la justicia de Dios. Porque tampoco importa para la liberación de esta persona la muerte del Cohen Gadol. Tampoco importa.
O sea, porque no dice que la muerte del Cohen Gadol se equipara a la muerte de este por haber matado al otro. No es así. Solo da una señal. Así que incluso la muerte de un justo no libera a la persona del Yetzer Hará. ¿Cómo sucede entonces la liberación? ¿Por qué? El único que determina que esto sea así, que esto en realidad sea la liberación de este hombre, no es ni el perdón, no es ni el arrepentimiento, no es ni la muerte de este Cohen Gadol, el líder espiritual, sino el don de Dios, sino porque Hashem decidió que este hombre, a partir de esta señal, se moviera a libertad. No es por el mérito del perdón, no es por el mérito del arrepentimiento, no es por el mérito de la muerte de este justo. Es por el mérito divino, es porque Hashem así lo quiso. Porque eso es el gran valor, la misericordia de Hashem. No es para enfatizar por encima de esto, del don divino, ni el perdón, ni el arrepentimiento, ni la muerte de este hombre justo. Es para darle todo el mérito a la misericordia de Dios. Esto es una enseñanza que debe permear en la vida de todo hombre para entender su propósito en la tierra. Ahora bien, esto es la enseñanza más importante que la persona debe entender. Sí, el perdón tiene su valor, sí, el arrepentimiento tiene su valor, sí, la muerte de un justo tiene su valor, pero lo más importante es el don de Dios. Que podamos captar el don de Dios, entender la misericordia divina, recibirla más que entenderla, recibir y aceptar la misericordia divina. Y esto es lo que nos ocupa. Esto es lo que debe ocupar al individuo. Una vez que adquiere su parnasá, el proyecto de vida es entender, es recibir y captar el plan de Dios en su vida, es decir, el propósito divino en nuestra vida. Venir a esta revelación de la bondad absoluta de Dios y únicamente de Él. Y aunque, repito, aunque tiene su fuerza el perdón, el arrepentimiento y la muerte del justo, no se trata de ellos, se trata de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, ¿por qué al lado de esto, teniendo este mensaje, se le priva también de la vida a un asesino intencional? ¿Por qué se le priva de la vida? Porque él privó de la vida a otro que también tenía este propósito de captar la bondad de Dios, de recibir la bondad divina, pero el asesino le quitó esa oportunidad. Al quitarle esa oportunidad de recibir, entender el perdón, recibir y entender la teshuvah, recibir y entender la muerte del justo, lo que lo llevaría a captar la bondad divina, porque gracias a la bondad divina es que una persona es movida a perdonar, una persona es movida a teshuvah, una persona es liberada al entender la muerte de un sadik, de un justo. Eso le ayuda a entender la persona, la bondad divina. Pero si el que muere, el que fallece, se le retira esa oportunidad, esa posibilidad, y le fue arrebatada de forma inintencional, o sea, sin intención,
Por eso esta persona queda como víctima, porque le retiró la posibilidad de ese proceso a él. Por lo tanto, él queda encerrado para que pueda captar lo que sucedió, lo que le arrebató al otro. Le quitó la posibilidad de ese propósito y él ahora lo vive en carne. En cambio, para la persona que cometió el homicidio de forma intencional, así como le quitó al otro la oportunidad de alcanzar y vivir el propósito de Hashem en esta tierra, que es la de recibir y captar la bondad de Dios, él tampoco podrá disfrutar de la bondad, ni de la teshuvá, ni de entender la muerte de un justo, para que él pueda valorar y recibir la bondad divina. Le es quitada la vida, porque le arrebató esa posibilidad a uno, a él también le arrebatan esa posibilidad. Ese es su castigo. Y esto es muy importante, este concepto, para entender el valor de buscar nuestro propósito en la vida, que es captar y recibir la bondad divina. No hay más. Tienen valor otros conceptos dentro del judaísmo: el perdón, la teshuvá, la muerte del justo. Pero lo más importante, por encima de ello, recibir y aceptar la bondad divina. Esto es lo que precisamente abre la puerta a recibir el Gan Edén, no solamente como una proyección hacia el futuro, una proyección más allá de esta vida, sino dentro de la vida misma, dentro de este Olam Hazé. Poder bajar el cielo a esta tierra, poder llevar a otros a que alcancen el propósito de sus vidas en esta tierra. Así que tenemos dos actividades en esta tierra antes de nosotros llegar a Gan Edén. Número 1, buscar la Parnasá. Número 2, aceptar y recibir la bondad divina por encima de todas las cosas. Así que una vez que tú tienes lo necesario para el día a día, la Parnasá, ocúpate de buscar el propósito divino en tu vida. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.